Biblia en Mateo capítulo 23. Y una vez más, así como el domingo pasado, los versículos no van a estar en la pantalla. Así es que necesitan abrir su Biblia ahí en la parte de atrás en la parte de abajo de las sillas de enfrente de usted. Hay Biblias en español, hay Biblias en inglés. Y vamos a reflexionar el día de hoy acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23. Mateo está en la sección o en la parte de la Biblia que se le conoce como el Nuevo Testamento y es el primero de los evangelios, San Mateo. Y vayan al capítulo 23. Y vamos a ir reflexionando algunos pasajes, pero estos son los últimos momentos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que estamos en el año 2014, lo correcto es decir DC o después de Cristo. En inglés es AD o Anno Domini, que quiere decir el año del dominio del Señor. Por eso es que estamos en el año 2014, el día de hoy. Y antes de que muriera Jesucristo, en Mateo capítulo 23, vean lo que la Biblia dice. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, entonces aquí empezó una cátedra, es decir, una enseñanza de Jesucristo. Y dense cuenta por qué la gente lo llegó a odiar, por qué lo odiaron, por qué le dieron sentencia de muerte. ¿Por qué hizo eso la gente? Entonces vean por qué, vean la razón. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces ahora Jesucristo está hablando de este grupo de líderes religiosos, como lo vimos la semana pasada, escribas y fariseos. Dice, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Típico de gente legalista, típico de gente religiosa, que simplemente haya faltas en todos los demás, pero ellos mismos son culpables de mayores pecados, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces Jesucristo, aquí en Mateo capítulo 23, empezó a hablar duramente a sacerdotes religiosos, a líderes del judaísmo. Y vean la razón, vean en el versículo 28, por ejemplo, dice, pero ustedes no quieren que les llamen maestro, porque solamente el Cristo es su maestro. Y el versículo 9, y no llamen padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre. O sea, en la tierra un título religioso, a un líder religioso nunca se le debe de llamar padre. Padre solamente es Dios. Y siguió, pero miren el versículo 13, mas ay de ustedes escribas y fariseos, hipócritas. ¿Se dan cuenta cómo Jesucristo no habló políticamente correcto? Como el día de hoy, tristemente, muchos están hablando, aún líderes religiosos, líderes espirituales, como no quieren ofender, tratan de suavizar. Pero Jesucristo no fue una de esas personas que habló políticamente correcto. Ay, versículo 14, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 15, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 16, ay de ustedes, guías ciegos. Versículo 17, insensatos y ciegos. Dense cuenta cuántas veces Jesucristo en un discurso habló de los líderes religiosos hipócritas, falsos, legalistas. Versículo 19, necios y ciegos. 23, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 24, guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Típico de un legalista, típico de un religioso legalista. Pone atención a las cositas chiquititas. Uy, ¿por qué haces eso? Algo chiquitito, lo cuela el mosquito. Pero el camello, él se lo traga y lo ignora y no pone atención a ese peor pecado que él comete. Versículo 25, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego,
limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera esté limpio, sea limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera, escuchen la apariencia, lo que pone atención el mundo el día de hoy, lo que juzga, apariencia, apariencia, apariencia. Por fuera, dice, a la verdad se muestran hermosos, porque están bañaditos con saco y corbata. La mujer preciosa, bien arregladita, bien peinadita, bien maquilladita. Pero dice aquí, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera, la verdad, se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Dios mira el corazón del ser humano. El ser humano no puede mirar el corazón de otro ser humano, Dios lo ve. Ahora es interesante porque como seres humanos aquí en la tierra siempre queremos mostrar que no somos tan malos. Siempre uno quiere aparentar. Siempre esa es la tendencia del ser humano por el pecado que vive dentro de uno. Y para que yo me muestre mejor, voy a apuntar los errores de los demás. Y si me voy a comparar con uno mucho peor que yo, para que yo de todas maneras quede bien. Y la excusa es, bueno, yo no soy tan bueno, pero, ¿cierto? Entonces está tratando de decir, bueno, yo no soy tan malo tampoco. 29, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 32, versículo 31. Serpientes. ¡Wow! Dígame si Jesucristo está hablando políticamente correcto aquí. Imagínense que Jesucristo el día de hoy llegara a los líderes religiosos de la religión popular el día de hoy y que les empezara a decir aquí esa expresión, esos calificativos. Imagínense cuánto la gente lo iba a querer y lo iba a sacar en televisión, ¿cierto? Los noticieros iban a estar hablando muy bien de este hombre. No, iban a estar hablando sumamente mal, lo iban a arrestar por crimen de odio, hate speech. Lo iban a meter a la cárcel, pero Cristo dice, serpientes, generación de víboras, camada de víboras o engendros de víboras. Es lo que está diciendo. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El único Dios verdadero que existe en todo el universo. Y Jesucristo está hablando aquí a líderes religiosos hipócritas que dicen nada más y enseñan tal vez lo que es la verdad. Sin embargo, sus vidas no reflejan que ellos mismos conocen la verdad. Y Cristo está también hablando aquí de una condenación del infierno. Recuerden, ¿quién es Cristo? Dios. Entonces, ¿Cristo está hablando de una condenación que viene? Sí, Él lo creyó, Él lo enseñó. ¿Está hablando de la condenación del infierno que viene? Sí, Jesucristo habla de una condenación del infierno. Y le dice a estas personas, ¿cómo van a escapar de la condenación del infierno? Y siguió hablando, versículo 37. Cada vez que leo esto, hermanos, hay algo dentro de mi corazón. Algo que sienten en lo más profundo de mi ser. Cómo Jesucristo veía a la ciudad de Jerusalén, a su propia gente por quienes vino a morir. Y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Se dan cuenta, hermanos, el sentir de nuestro Señor Jesucristo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Un profeta venía en nombre de Dios a declarar la palabra de Dios a su pueblo. ¿Y qué hacía el pueblo de Jerusalén? Mataban a ese enviado de Dios. Matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. No ha cambiado la historia el día de hoy nada, ¿no? Oh, Illinois, que matas a aquellos predicadores que están hablando en contra del bautismo, en contra del aborto, perdón,
en contra del homosexualismo y del lesbianismo, en contra del adulterio. ¡Ay, Illinois! ¡Ay, Illinois! Porque no somos bien recibidos cuando hablamos la verdad, ni nadie que habla la verdad realmente va a ser muy querido por la gente. Tú mismo en tu propia familia, si hablas la verdad, con toda seguridad alguien se va a ofender y te va a rechazar, te va a condenar. De hecho, no, te va a odiar y te va a maldecir por tú decir la verdad. Pregúntenle a Jesucristo lo que le sucedió. Si no lo maldijeron, si no lo odiaron, si no lo aborrecieron. Entonces, en el capítulo 23 de Mateo, Jesucristo ha sido muy claro en condenar la religiosidad de la gente, la religión. Gracias al Señor, porque nosotros no creemos en religión, no tenemos religión. Ninguna religión salva, ni el judaísmo ni el cristianismo. Nunca una religión jamás ha salvado a un ser humano. De hecho, una religión prácticamente es la peor maldición. Las religiones, Satanás las usa para llenar de error al ser humano y que vaya a la condenación eterna. El único que salva a un individuo, a un ser humano, se llama Jesucristo y es el Hijo del Dios vivo y verdadero. Entonces, en el capítulo 24, vean el versículo 1 del capítulo 24, cuando Jesús salió del templo, porque en el templo fue que le dijo sus cosas a los fariseos. Dice, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mira, Señor, estos edificios del templo que estaba en Jerusalén. Jesucristo respondió, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Habla de destrucción. Versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de qué? De tu venida y del fin del siglo. Entonces Jesucristo habló de su segunda venida aquí al planeta Tierra. Jesucristo ya vino por primera vez y ustedes saben la historia que celebramos en Navidad. El ángel se le apareció a una señorita, a María, a José, nació Jesucristo, pero después murió y resucitó y estuvo 40 días aquí entre nosotros y después se fue. Pero les habló de su segunda venida y nosotros creemos en eso. Si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, tienen que creer en que Satanás es real y los demonios son reales y en la segunda venida de Cristo Jesús. Los discípulos dijeron, ¿cuándo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? Danos señal de tu venida y del fin de los tiempos y del fin del siglo. 4, respondió Jesús y le dijo, ahora viene a hablar acerca de la segunda venida, del fin, de la consumación de la humanidad aquí en la tierra como la conocemos. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido. ¿No han escuchado eso últimamente? Y a muchos se engañarán. Entonces vean, esto es señal. Los discípulos están pidiendo qué señal habrá. Bueno, estas son señales. Y vean lo que estamos viviendo el día de hoy para que estemos convencidos de que ya las señales están totalmente cumplidas. Y oirán de guerras, cumplido. Rumores de guerras, cumplido. Miren que no se turben porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se va a levantar nación contra nación, cumplido. Reino contra reino, cumplido. Habrá pestes, cumplido. Hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Condenación que viene. De juicio que viene de parte de Dios a la humanidad incrédula. Versículo 9. Entonces los van a entregar a tribulación y los matarán. Exactamente eso está sucediendo el día de hoy en lugares en el mundo. Gracias al Señor, a nosotros todavía no nos matan. Todavía. Pero eso viene. La dirección que lleva esta nación así va de pique moralmente. ¿Por qué? Porque se han apartado de Dios, de Jehová nuestro Dios. Pero cada día matan cristianos. Cada día, escuchen, en un lugar en el mundo. En lugares sobre todo donde está la religión del Islam, los musulmanes. Lo que hablando políticamente se dice aquí es una religión de paz, ¿cierto? Bueno,
Realmente eso está sucediendo por los líderes del Islam contra Jesucristo. Acabo de escuchar esta semana pasada un video de, no sé si ustedes escucharon, de los líderes de Al Qaeda, una de las organizaciones terroristas más temidas. Y uno de los líderes dijo: tenemos que eliminar o destruir, no recuerdo qué palabra usó, la cruz. Entonces vean, en ese video están revelando su agenda completa, la religión del Islam o los musulmanes. Tenemos que destruir la cruz. ¿Y saben a quién se refiere la cruz? Cristo Jesús y los cristianos. Y dice, y está el portador de la cruz es los Estados Unidos de América. Esa es su agenda, eliminar la cruz, es decir, a todo aquel que se opone al Islam y que cree que Jesucristo es el único que puede salvar. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos apóstoles se han levantado el día de hoy. Muchos falsos ungidos de Dios se están levantando el día de hoy. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el temor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. 14. Y será predicado este evangelio. Escuchen, no tiene nada que ver con ninguna otra religión del mundo. El asunto de Dios y la humanidad tiene que ver con la predicación del evangelio. Y al diablo no le importa que se predique metafísica y meditación y psicoterapia y otras religiones del mundo. A Satanás no le importa eso. Pero cuando tiene que ver con el evangelio que vino Jesucristo a predicar, entonces Satanás se enoja, se enrabia y los demonios también. Versículo 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de nosotros los escogidos, aquellos días de tribulación serán, a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces Cristo sigue hablando acerca de su segunda venida y da señales. Vean, en el versículo 32 habla de la higuera. Aprendan de la higuera, ustedes son muy buenos. Ya cuando ven su fruto, ya saben que el tiempo de la cosecha está listo. Entonces aprendan. Versículo 36, escuchen. Pero el día y la hora nadie sabe de la segunda venida de Cristo, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero, y aquí está para nosotros una señal: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como sucedió en los días de Noé. Y por favor, si ustedes fueron a ver el churro de película que Hollywood acaba de sacar, que se llamó Noé, por favor, vamos a la Biblia. Eso no es nada bíblico, solamente usaron a los cristianos, usaron el nombre Noé y usaron un gran barco, pero ustedes saben que es totalmente paganismo. Totalmente pagano, ni dieron al verdadero Noé, ni hablaron en la película acerca de la verdadera razón del juicio de Dios. Lo desviaron totalmente. Ok, pero este es el verdadero Noé. Como en los días de Noé, versículo 38, porque como en los días antes del diluvio, en verdad, hace años hubo un diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Vean a la gente lo que estaba haciendo: comiendo, viviéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Está diciendo que no debemos de comer, que no debemos de beber, de los agua, casarse o darse en casamiento. No está diciendo esto, escuchen. Eso era lo que la gente estaba haciendo mientras Noé estaba predicando del diluvio que venía. Arrepiéntanse, viene un diluvio. Jehová Dios va a destruir toda la humanidad. Todo ser vivo va a morir. Viene el juicio de Dios por la maldad. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y la gente divirtiéndose, siguiendo su vida normal, haciendo sus cosas rutinarias. Fiesta, fiesta, fiesta. Es lo que nos gusta el día de hoy, ¿cierto? A la humanidad. Gente. Todos que tienen Facebook, ustedes saben, ¿verdad? Nada más vean las actividades de la gente. Espera el fin de semana para que fiesta. Comer, fiesta, fiesta, comer, reuniones. La vida normal, bueno, así dice señal de lo que va a suceder. Pero dice la Biblia, esto estaba haciendo la gente hasta el día
que Noé entró en el arca, hasta el día. Es decir, vivían su vida y la gente, Noé y su familia, predicando el arrepentimiento, el juicio de Dios, no pusieron atención hasta que vino el diluvio, hasta que se cerró la puerta. Dios cerró la puerta, no Noé. Dios cerró la puerta del arca y toda la humanidad que existía en aquel tiempo murió ahogada por el juicio de Dios. Así va a suceder exactamente el día de hoy, con la segunda venida de Cristo Jesús. Versículo 39. No entendieron hasta que vino el diluvio. Entonces el día de hoy la gente está haciendo sus cosas porque tiene muchas prioridades en lo terrenal, en lo material. El ser humano tristemente se preocupa solo en comer, en vestir, en divertirse. Nada más, no en lo espiritual. Pero viene el día cuando venga el juicio de Dios y empiece la parte final del plan de Dios para la humanidad. Entonces van a entender. Pero va a ser demasiado tarde. Así como fue con los días de Noé. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y empieza Jesucristo a hablar de parábolas. En capítulo 25, las 10 vírgenes. Versículo 14 habla de los talentos. Versículo 31 habla del juicio de los gentiles. Vean, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Todas las naciones. Todos los grupos étnicos, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. A las ovejas le va a decir, pasen al reino de Dios. A los cabritos, ustedes saben, los cabritos no van a ser, no tienen no van a tener buen futuro los cabritos. Versículo 26 empieza, capítulo 26, por cuestión de tiempo, viene la preparación. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Han visto mucho en Facebook, ¿cierto? La palabra Pascua, felices Pascua, y ponen un conejito y unos huevos que no tienen nada que ver con la celebración de la Pascua. Vean aquí dice, saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Hermanos y hermanas, conejo y huevos no tienen nada que ver con la Pascua. Pascua o Passover, Pesach en hebreo, lo que se acaban de celebrar los judíos, es una celebración de los judíos. Y recuerda el día en que Jehová Dios liberó a su pueblo, al pueblo de Israel, de la esclavitud de los judíos, de los egipcios. Los egipcios tenían subyugados y en esclavitud a su pueblo. Y le mandó Dios plagas para que Faraón dejara ir. La última plaga es la Pascua o el Passover. No sé cuántos me tienen de amigo en Facebook, pero puse hoy un pequeño escrito en la mañana acerca de la Pascua. Dios le dijo, bueno, esto es lo que van a hacer ustedes que confían en mí. Maten un corderito y agarren la sangre y pónganlo en los dinteles y en los marcos de la puerta, porque hoy a la medianoche el ángel de Jehová va a descender y si no ve la sangre en la puerta, va a entrar a esa casa y va a matar al hijo primero, al primogénito de esa familia. No importa quién sea. Y la gente que creyó obviamente tomó acción. Mató su corderito y agarró la sangre y pintó. Y el ángel de Jehová, así como dijo la Biblia, vino a la medianoche y veía la sangre en esa casa y el ángel de Jehová Pesach. Eso es la Pascua. Ahora dígame si tiene algo que ver con un conejo poniendo huevos. Honestamente no tiene nada que ver. Esa es la verdadera Pascua, la celebración. Y Cristo es nuestra Pascua. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Passover, porque ahora si tú tomas la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, y la aplicas a tu vida y lo recibes en tu corazón, viene el juicio y el ángel de Jehová va a ver la sangre. Si tú aceptaste el sacrificio y el ángel de Jehová, no hay juicio para ti, no hay condenación para ti. No importa a qué religión pertenezcas, no importa si eres católico, protestante o metodista o bautista, eso no importa. En el juicio que viene, Dios va a ver qué hiciste con la sangre de mi Hijo Cristo Jesús. Bueno, yo respeté todo, no, eso no va a valer. Yo me porté bien, yo no me metí con nadie, eso no vale.
Señor, tú sabes que yo iba cada domingo a la iglesia. Eso no vale. Pero ¿qué hiciste conmigo, Cristo Jesús? Si ve, Cristo, la sangre en ti, la sangre del Cordero de Dios, es decir, que creíste que en verdad Jesucristo es el Hijo del Dios vivo y verdadero y el único que te puede salvar, y tú rendiste tu vida a Él, le pediste que te cambiara, que entrara a ti por medio del Espíritu Santo, entonces no hay condenación para ti, puedes estar tranquilo. Pero así como en el día de la Pascua, la primera Pascua, muchos hijos primogénitos de las familias murieron. ¿Saben por qué? Porque no creyeron. Y el no creer es no obedecer. No obedecieron porque no creyeron. Los que obedecieron fueron aquellos que creyeron. Si tú no crees, tú vas a seguir viviendo tu vida tranquilamente. Te vas a ir de aquí fuera y vas a seguir como en los días de Noé. Pero si tú crees, hoy tú no vas a salir de este edificio realmente sin haber hecho una decisión con respecto al juicio de Dios que viene y con respecto a la persona y a la obra de Cristo Jesús. Entonces vean, Jesucristo celebró, capítulo 26, versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Jesucristo, siendo judío, celebró la Pascua. Entonces ustedes saben, fueron a un lugar y encontraron, etcétera, como un lugar, así como Cristo les había dicho. Cristo les dijo también, uno de ustedes me va a entregar. Entonces, versículo 25 del capítulo 26, entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro, el que te va a entregar? Cristo le dijo, tú lo has dicho. Es interesante, ¿no? Porque están todos los discípulos ahí sentados. Y dice, uno de ustedes me va a entregar. Y le empezaron a preguntar, ¿seré yo, Señor? ¿Soy yo, maestro? Y cuando Judas le dijo, ¿seré yo? Le dijo, tú lo has dicho. Pero los demás no entendieron. Estaba velado su entendimiento. Versículo 26, mientras comían, usted se celebró la Pascua y ahora le llamamos la Santa Cena. Comió pan sin levadura y vino, que realmente para los legalistas no quieren que sea vino, quieren que sea jugo de uva Welch. Pero no era jugo de uva Welch, era vino. Jugo de uva fermentado que realmente se convertía en alcohol, y si tomaba mucho la gente se emborrachaba. Versículo 31, empieza la traición de Judas, hermanos. Cuando Cristo empezó a orar, versículo 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, Señor. Los encontró durmiendo. 42, Cristo una vez más oró, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cristo sabía lo que venía. Señor, ¿hay alguna manera que no pase por esto? Pero la voluntad de Dios fue, sí, mi hijo, tienes que pasar por esto. El Señor no pensó en sus derechos como el día de hoy, pero yo tengo el derecho de ser libre, tengo el derecho de ser feliz, por eso mato a mi bebito. No, hermano. No se trata de derechos, se trata de amor. Cristo Jesús, por amor, Él cedió todos esos derechos. Versículo 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Es interesante, ¿no? Uno de los 12, era falso, pero estaba con los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal a este grupo de gente, diciendo, al que yo besare, ese es, prenderlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Esta es una de las peores formas de traición. Peores formas de traicionar a un ser humano. Pero aquí se traicionó al Hijo de Dios. Se traicionó. ¿Y cómo lo entregó Judas, hermano? Con un beso entregó a nuestro Señor Jesucristo. Y sigue hablando. Vean ahora Jesús ante el Sanedrín, capítulo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes, otra vez religiosos, y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. No encontraron absolutamente nada digno de muerte, pero según ellos, de acuerdo a su ley, como no aceptaron que Jesucristo era el Mesías, su Mesías, entonces ellos dijeron, es reo de muerte. Versículo 11, entonces ya lo llevan a Jesucristo ante Pilatos. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo,
¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué le dijo Jesús? Tú lo dices. Hoy Mateo 27, versículo 11. Pero si vamos para atrás, brinqué algo muy importante. Mateo 26, versículo 63. Mateo 26, 63. Mas Jesús callaba cuando estaban testificando en contra de él. El versículo 63 de Mateo 26 dice: entonces el sumo sacerdote le dijo, escuchen bien, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el enviado, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué respondió Jesucristo? Para aquellas personas que dicen que Cristo nunca reclamó ser Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Es decir, sí, soy el enviado de Dios, soy el Mesías, soy el Cristo. Dice, y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre, o sea, el mismo, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo con las nubes. Eso fue la gota que derramó la copa. Porque entonces para los sacerdotes, dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. 66, ¿qué les parece? Y respondieron y dijeron, es reo de muerte. Entonces, en el capítulo 27 lo llevan hasta Pilato, etcétera. Versículo 11 del capítulo 27, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y le preguntó, ¿tú eres el rey de los judíos? Y dijo, tú lo has dicho. Qué interesante, hermanos. Si ustedes siguen leyendo ahí del versículo 15 en adelante, se resolvieron o decidieron liberar a un criminal. ¿Cómo se llamaba ese criminal? Barrabás. Barrabás, en lugar de nuestro Señor Jesucristo, en quien no encontraron nada. El gobernador les dijo, ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesucristo, llamado su Mesías, el rey de los judíos, o a Barrabás, sabiendo que era criminal Barrabás? Toda la gente empezó a gritar, libra o libera a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Y dijo el gobernador, ¿y qué quieren que haga con Jesucristo? Vean el versículo 23, y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho este. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. El gobernador no encontró ninguna falta en este hombre, ni la gente tampoco. Pero como violó su religión, lo odiaron. Y empezaron a decir, que lo maten, sea crucificado. Versículo 23, ¿qué mal ha hecho? ¿Saben qué dijo la gente? ¿Le dieron argumentos racionales? No, la gente siguió gritando, ok, pero ¿qué mal ha hecho este? Mátalo. Pero ¿qué mal ha hecho este hombre? Eso es religiosidad extrema, en su máxima expresión. Eso es necedad. Eso es un corazón necio delante del Señor. Cuando se le apunta el error, esto es lo que enseña tu religión, esto es lo que dice la Biblia, la gente, mátalo. Esa es la actitud, hermanos, del ser humano cuando le tocan su religiosidad. Vean ellos, le están diciendo, pero qué mal ha hecho. Y los cristianos decimos, ok, pero ¿en qué está el mal de lo que enseñamos? La gente simplemente se tapa sus oídos y no quiere oír y dice, nosotros creemos esto y a ustedes no les creemos. Rebeldía, hermano, dureza de corazón. Versículo más adelante, vean, entonces ya lo crucificaron. Versículo 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas a Cristo Jesús y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla derecha delante de él, le escarnecían, es decir, se burlaban de él y decían, salve rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Algunos de ustedes le han escupido la cara por Cristo Jesús últimamente, esta semana pasada? Algunos de ustedes, algunos de nosotros nos han golpeado en la cabeza con un palo por causa de Cristo Jesús. No digo que sea imposible, porque otra vez es posible y ya viene ese momento. Pero aquí a Jesucristo le escupieron el rostro. ¿Saben lo que significa eso, cierto? Una de las peores humillaciones. Yo no sé, algunos de ustedes tal vez cuando eran niños allá en su ciudad, ¿no? En su pueblo. Yo no sé. ¿A algunos de ustedes le escupieron la cara alguna vez? Eso es humillante, ¿cierto? Y más el macho mexicano, olvídate, es como mentar la mamá.
a mi santa madrecita no me la toca. Tiene que defender su honor, ¿no? Pero escupirle el rostro a un ser humano es sumamente humillante y Cristo lo permitió. Cristo, siendo Dios, lo permitió. ¿Y saben por qué lo permitió? Por ti, por ti, por ti, por usted, por usted, por usted, por mí, por ti. Por eso Cristo soportó toda esa humillación, esa vergüenza. Versículo 35, cuando le crucificaron, cuando habían crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Es decir, muchas de estas cosas, más de 300 profecías se cumplieron con la primera venida de Cristo Jesús. ¿Sabían eso? Más de 300 profecías del Antiguo Testamento tuvieron su cumplimiento con la primera venida de Jesucristo, así como está escrito. Y hay todavía profecías acerca de la segunda venida de Cristo, y obviamente si las primeras profecías se cumplieron, sabemos, basado en la palabra de Dios, que todas las demás profecías también se van a cumplir. Versículo 37 de Mateo 27, pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, Rey de los judíos. Y se seguían burlando. 40, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. 41, de esta manera también los principales sacerdotes, vean los religiosos, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, se burlaban. Otros albóndigas, así no se puede salvar a sí mismo. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. 45, cuando Cristo estaba en la cruz, sucedió un eclipse. Versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque tenía que ser así. Tenía Dios que no intervenir. Dios el Padre tuvo que, en este sentido, desampararlo. No tomó acción para salvar a su Hijo, porque era la única manera que tus pecados podían ser perdonados. Porque la paga de tu pecado es muerte, cualquier pecado. ¿Has dicho una mentira alguna vez? Si dices que no, ya estás mintiendo. Pero la paga del pecado es muerte, y Jesucristo tuvo que morir no solamente por esa mentirita, por todos tus pecados, por todos y cada uno de nuestros pecados, de mis pecados. Jesucristo tuvo que morir. Entonces Dios dice: la paga del pecado es muerte. Tiene alguien que recibir el castigo que usted se merece, que usted se merece, que usted se merece, que tú te mereces, que yo me merezco. Y ese alguien, por amor a ti, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Dijo: yo te amo tanto, María, yo te amo tanto, Pedro, yo te amo tanto, Roberto, yo te amo tanto, Silvia, Marta, lo que sea, que voy a morir para recibir el castigo, para que tú no tengas que recibir el castigo de la condenación eterna. Cristo murió. El velo del templo se partió en dos, abrió el camino, vean, de arriba hacia abajo. ¿Para qué? Para que todo ser humano ahora no necesite ni un sacerdote. No necesitas un obispo, ni arzobispo, ni nada. No necesitas un intermediario. De acuerdo a la palabra de Dios, Cristo rompió el velo, ahora quedó al descubierto el lugar santísimo. Y no necesitas ser sumo sacerdote para entrar a la presencia del Dios Padre Todopoderoso, porque Cristo ya abrió el camino por ti. Tú, en el nombre de Cristo Jesús, puedes acercarte a la presencia del Señor. Y lo crucificaron, lo sepultaron. Capítulo 28, el último capítulo de Mateo. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra del sepulcro, porque taparon a Cristo, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Era un ángel del Señor. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: escuchen, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues está resucitado como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí. Cristo resucitó. En verdad, Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y después de 2000 años, nosotros el día de hoy estamos celebrando de que en verdad Jesucristo resucitó de entre los muertos.
Versículo 16, después que los reunió, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. 18, Jesús se acercó y les habló y les dijo: todo poder y autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, yendo por el mundo, vayan, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Escucharon? Todos los días Cristo está con nosotros hasta la consumación de los siglos, hasta el fin del mundo, hasta el cumplimiento total, hasta la redención total. Ir por todo el mundo y hagan discípulos y bauticen. Y el día de hoy, 2 personas realmente han aceptado a Cristo Jesús y han aceptado ser bautizados, porque la Biblia lo enseña. El único requisito para tú poder ir a la presencia de Dios y tener a Cristo es poner tu fe en Cristo Jesús. Para ser bautizado, ¿crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Bien puedes bautizar. No hay razón por la cual una persona que cree en Jesucristo no se bautiza. No existe ninguna razón. Entonces voy a hacer una oración, voy a terminar este tiempo y nos vamos aquí va a continuar el programa, pero vamos a prepararnos para celebrar los bautizos. Cierra sus ojos y vamos a orar. Señor, tú conoces nuestros corazones, Padre, y gracias por tu palabra preciosa, que es la verdad. Cristo, tú dijiste: si ustedes se mantienen firmes en mis enseñanzas, van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Gracias, Señor, porque un día escuchamos el evangelio de tu salvación, creímos, pusimos nuestra confianza, Señor, y aceptamos a Cristo Jesús. Y ahora, Señor, tú nos revelaste la verdad y esa verdad nos ha hecho verdaderamente libres. Gracias, Padre. Si hay alguna persona aquí que también ahí en su corazón el día de hoy está haciendo esta decisión. Si hay alguien aquí, simplemente dígale: Señor Jesucristo, me arrepiento de mi incredulidad y el día de hoy yo reconozco, acepto y creo que tú eres el Hijo de Dios, mi único Salvador. Hago a un lado toda mi religiosidad y toda mi religión, pero pongo mi confianza en ti. Y dile al Padre: Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Cristo Jesús. Si tú hiciste esto de todo corazón, la palabra de Dios dice: tú has recibido el Espíritu Santo de Dios. Ahora simplemente crees en la gracia del Señor de Jesucristo. ¿Cómo? Leyendo la Escritura, asistiendo a una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Señor, gracias por tu presencia, Padre. Toma el control del tiempo que continúas, Padre, y toma el corazón de esas personas que hicieron esta decisión el día de hoy. Te lo pedimos, Padre, con humildad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.